Repito la cita bíblica, San Mateo capítulo 3, verso 13. Estaremos partiendo de ese versículo bíblico, hablando acerca del tema sobre la tentación de Jesús. Hoy vamos a estar hablando acerca de la tentación, por lo cual yo no dudo que todos hemos pasado, y el que no ha pasado está a punto de pasar, y el que ya salió posiblemente venga la otra ola más adelante ahí esperándolo. Pero de todas esas olas de tentaciones, el Señor ya ha prometido victoria para nosotros. Todas, dice la Biblia, que ya fueron vencidas porque hubo alguien que las venció, y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, y dice así: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. Repito, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor, esta palabra es tuya y tú la has dado para nosotros. Personalmente, Señor, yo la recibo de ti. Aquí hay un pueblo que también la recibe, Señor. Esta palabra haga el efecto y la obra para la cual tú le envías, Señor, porque ella llevará ahí medicina, Señor, a nosotros, sanidad, llevará también, Señor, liberación, llevará también salvación a todo aquel que cree, dice tu palabra. Que la administración de tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste hoy a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, en esta tarde. Glorifica al Señor. Y diga conmigo: la tentación. La tentación. La tentación es una área en la vida del hombre que de hecho lo lleva a cometer actos. Y muchas veces, por hacer caso a la tentación, cuando sintió el hombre, llegó a los lugares donde nunca quizás pensó llegar. Y vamos a poner un solo ejemplo, hay muchos ejemplos. Vamos a poner el ejemplo en este caso de Sansón. Sansón, dice la palabra del Señor, que era un hombre a quien el Espíritu Santo descendía sobre él, un hombre ungido, un hombre lleno de poder, pero tenía un problema muy grande que no pudo superar. Pero el plan y el propósito del Señor es que el hombre o la mujer, en cualquier tentación que esté pasando, le hable al Señor y le diga: Señor, estoy luchando con esto. Te pido, Señor, ayuda, que me socorres, o que me socorra, más bien dicho. Y sin duda alguna, Dios lo va a ayudar. Pero Sansón, dice la Biblia, que iba en una escala, en una cadena de tentaciones, iba quebrantando la palabra de Dios, y al final llegó a ser cautivo de los filisteos. Pero cuando estabas cautivo por los filisteos, lo primero que ellos hicieron fue esto. Cuidado, cuando el Espíritu Santo ya no estaba con él. Lo primero que hicieron fue atarlo, y él dijo esta palabra: así como me escapé de las otras veces, cuando rompía él las cintas que le podía, él pensó dentro de sí: así como me escapé de las otras ocasiones, así me voy a escapar ahora, dijo él. Pero
Pero dice la palabra del Señor que él no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. ¿Y quién es el hombre que puede permanecer en pie si Dios no está con él? Y lo segundo que le hicieron los filisteos, aparte de atarlo, fue sacarle los ojos. Eso dice la Biblia. Le sacaron sus ambos ojos para que no pudiera ver. Y lo amarraron en un molino, dice la Biblia, para que moliera allí alrededor. Un molino, de hecho ocupaban animales ahí, pero en este caso lo pusieron a él. Y se burlaban de él y decían, mira, ahí está el hombre que era ungido de Dios, pero ahora no tiene ojos y está cautivo por parte de nosotros. Y se burlaban de Sansón, dice la palabra del Señor. El plan del enemigo es llegar a ver a un cristiano así, después de ser portador del Espíritu Santo, verlo tirado en una calle, en una esquina, siendo cautivo de diferentes áreas de pecado. Ese es el plan del enemigo. Pero cuando Jesús vino a la tierra, dice la bendita palabra del Señor que Él vino como hombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa palabra no le gusta al diablo. No le gusta. Odia esa palabra, así como lo oye, la odia. Y vamos a ver por qué. Porque dice la Biblia que cuando Jesús llegó donde Juan el Bautista estaba, llega donde Juan y le dice, aquí vengo yo para ser bautizado. Pero Juan se le oponía y le dice, tú vienes a mí, si yo soy el que necesito ser bautizado por ti, no yo por ti. Y el Señor le dice, calma Juan, calma, ahora conviene, le dice, que cumplamos para toda justicia. El bautismo, dice la Biblia, que representa, de hecho un sacramento que representa la muerte y resurrección. Eso es lo que representa el bautismo, la muerte y resurrección. Llega Jesús ahí, ahora viene la pregunta, ¿Jesús tenía pecado? Jesús dice en la Biblia que era un hombre santo, puro, limpio, él no tenía pecado, pero le dijo, ahora conviene que lo hagamos para toda justicia, para que no me tilden después que no lo hice, yo lo voy a hacer. Pero más sin embargo, Jesús no necesitaba el bautismo porque él no tenía pecado. ¿Y qué es lo que representa el bautismo? Como dije al principio, muerte y resurrección. Pero para nosotros sería, para que lo entendamos más fácil, andar en nueva vida. ¿Por qué? Alguien podría decir, no, mire, ya el hermano ya confesó a Cristo como un Salvador y ya lo bautizamos en agua, ahora ya es un nacido de nuevo. ¿Será que el agua podrá identificar a una persona como nacido de nuevo? ¿Ah? Por supuesto que no. Porque hay mucha gente que lo bautizan y ahí viene el hombre viejo arraigado todavía. Lo metieron al agua, pero viene día todavía. Sí. Yo una vez vi a un hombre que lo estaban bautizando y con el hombre con un arito aquí. Cuando salió del agua, ahí traía el arito también. Como a los 2 meses lo vi todavía, ahí andaba el arito todavía. Y yo me hice la pregunta. Lógicamente el bautismo es un sacramento muy importante. Es muy importante. Y lo tenemos que hacer todos los cristianos, todos los cristianos. Pero en sí, lo que representa el bautismo es andar en nueva vida, en vida nueva. Y dice la Biblia acá, los puntos que debo de tomar acá, dice la palabra del Señor en ese momento que a Jesús, cuando fue bautizado, los cielos le fueron abiertos.
¿Sabe por qué el enemigo no quiere que usted y yo, o que cualquier cristiano en toda la tierra, andemos en vida nueva? ¿Sabe por qué no quiere él eso? Porque sabe que el día que el hombre se ponga directamente en una relación total con Dios, va a pasar lo mismo que pasó a Jesucristo. Cuando Jesús salió del agua, como me he dicho, cuando estaba en el agua, un punto muy importante, los cielos se le abrieron, dice la Biblia. Y se oyó una voz que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Cuando hay un cristiano que comienza andando en vida nueva, lo primero que pasa es, hay una relación entre él para con Dios y entre Dios para con él. Los cielos son abiertos. Pero ¿qué dice la Biblia en Deuteronomio? Que la desobediencia trae cielos de bronce y tierra de hierro. Imagínese, ¿se imagina usted cielos de bronce? Cerrados. Pero por la obediencia hay cielos abiertos. Se le abrieron los cielos a Jesús. El Espíritu Santo, dice, descendió también sobre él. Y el Dios Padre lo elogió como su Hijo. Eso sí, cuando Dios nos elogia, también tenemos que tener algo muy importante en mente. Se va a levantar alguien que va a probar qué tan cierto es si las palabras que se oyeron elogiando a Jesús eran tan verídicas. Y de allí dice la palabra del Señor, que Jesús dijo esta palabra en el Evangelio según San Juan: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que siempre a él le agrada. Cuando usted y yo, hermanos, comenzamos haciendo lo que le agrada a él, ¿qué pasa? Hay una amistad divina entre Padre e Hijo. Vuelvo a repetir esta palabra. Pero hay una buena nueva. Cuando el Padre le dijo a Jesús: este es mi Hijo, el Espíritu, dice la palabra del Señor, lo impulsó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Será pecado la tentación? ¿Será pecado la tentación? Dice la palabra que la tentación no es pecado a no ser que se consuma. Y cuando la tentación es pecado, cuando la tentación es consumada, entonces viene a dar a luz la muerte. ¿Cómo usted como cristiano vence la tentación? Ya vamos a ver el modelo que Jesucristo usó. Pero antes de ello, dice esta palabra. Romanos 5:18 dice así: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, arrasó con toda la humanidad. De ahí para acá, todos, dice la Biblia, encerrados como pecadores, porque venimos del viejo Adán, venimos de ahí. El Señor nos encerró como pecadores a todos, dice la Biblia, pero para tener misericordia de nosotros. Pero también cuando vino el postrer Adán, dice la Biblia, por la justicia de él, nosotros también alcanzaríamos en este caso la justificación o la vida. Pero para ello, este hombre tenía que vencer, lógicamente, en carne y hueso como usted y yo. Y yo le voy a dar las 3 áreas en las cuales Satanás tentó a Jesús. 1, en los deseos de la carne. 2, los
deseos de los ojos. 3, la vanagloria de la vida. Y eso usted lo encuentra en 1 de Juan 2, 15 al 16. Y también lo vamos a ver en otro versículo de Génesis. 1, los deseos de la carne. Miren la primera tentación que Satanás lanzó contra Jesús. Y le dijo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Estoy en San Mateo 4:1. Repito, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, lógicamente, tuvo hambre. Era un hombre igual que usted y yo. Tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cómo? ¿Qué Dios había dicho? ¿Y qué el Padre había dicho de Jesús horas antes o días antes? ¿Qué había dicho? Minutos antes. Tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El enemigo dijo, se oyó una voz por allá que dijo, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, dijo el enemigo. Y dijo el enemigo ahí, si tú eres, le dijo, mira la palabra, si tú eres, le dijo, hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo pan? El enemigo sabía que Jesús en ese momento estaba necesitado de algo para comer. Y lo que quería, imagínense, el Satanás no le dijo, si tú eres hijo de Dios, que haz que se convierta esta piedra en un vehículo. No, porque Jesús en ese momento no necesitaba un vehículo. Lo que él necesitaba en ese momento era algo para saciar su hambre. Por eso que en el momento de la necesidad del hombre, el enemigo se aprovecha y dice, ahorita que está en esta necesidad, le voy a poner esto para que caiga. Y muchas veces dice el enemigo, yo sé que va a caer porque está entre la espada y la pared, no tiene a dónde ir. Pero el Señor, que es la palabra, dice que le respondió al enemigo por medio de la palabra y le dijo, él respondió y dijo, escrito está, dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, ¿qué pasó con la tentación de la carne? El enemigo dijo, wow, con la carne no pude. Ya lleva 40 días y imagínense que nosotros hubiéramos estado en el desierto ahí 40 días y nos ponen un buffet ahí. Buffet ahí está echando humo ahí, aquellos. Cuando va al restaurante usted dice, wow. Quizás por un vaso de agua quizás alguien hubiera caído. Y dice la Biblia, la segunda tentación, pero antes de leer la segunda tentación, yo quiero leer Deuteronomio 8:1, dice, mire lo que dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero mira lo que dice. Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si había de guardar sus mandamientos o no. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando el Señor, hermano, llevó al pueblo de Israel por el desierto, y esto es muy importante que usted me lo entienda, mire, cuando el Señor llevó a Israel por el desierto, Israel dice la Biblia que llegó más bien a las puertas de Canaán, pero ya están en las puertas de Canaán, le llegó a la mente que ellos no podían conquistar a los gigantes.
simplemente los mandó que fueran a rodear la tierra. A rodear la tierra allá. Y estuvieron rodeando la tierra por 40 años. Pero en esos 40 años dice la Biblia que ni el pie se hinchó, ni el vestido se envejeció. Y llegó el momento que el pueblo dijo que tenía hambre. Y el Señor, bueno, el pueblo de hecho comenzó a murmurar. Y le hablaron a Moisés, y Moisés hablaba con Dios y le decía que se levanten temprano el siguiente día, yo voy a enviar maná. Nadie lo había conocido en ese tiempo el maná. Yo les envié el maná. Agarren para una porción del día, no agarren para mañana porque se va a arruinar. Algunos agarraban el siguiente día, amanecía con gusanos en la otra porción. Porque Dios proveía para cada día, igual que nosotros, Dios provee para cada día. Nunca dudemos que Dios no nos va a alcanzar para la renta el otro mes. Claro que sí, Dios lo hace. Dios lo hace. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hace? No me pregunte, no sé. Solamente Él sabe. Pero dice que metió al pueblo ahí al desierto para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en el corazón. ¿Por qué? Cuando se está pasando por aflicción es donde estamos puestos a prueba. Si somos o no somos de Dios. El Señor se metió, por decirlo así, en problemas cuando el Padre dijo, este es mi hijo, en él me complazco. Como cuando alguien viene aquí y dice, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, renuncio al enemigo. ¿Renunciaste a mí? Vamos a ver si es cierto. Te voy a poner la misma tentación que te ponía antes. ¿Usted sabe cómo se parece el enemigo muchas veces? ¿Usted sabe cómo se parece el enemigo muchas veces? Como cuando una pareja se enoja y la mujer de repente está enojada ahí y llega el hombre con un rollo de rosa y unos chocolates y llega y se la presenta y de repente la mujer y lo abraza otra vez ahí. Así muchas veces el enemigo. De repente la gente dice, yo no te quiero en mi vida, te reprendo en el nombre de Jesús, tanta cosa. Pero de repente le presenta la tentación y vuelve otra vez la persona a agarrar la tentación y ya se unió otra vez con él. Pero ¿qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Jehová. Y le puso como ejemplo acá el Señor lo de Deuteronomio. La segunda tentación, San Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, oiga bien lo que le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Se sabe la palabra sin vergüenza. Oiga, el Salmo 91 le citó. El que mucha gente tiene en la casa, ese le citó. El Salmo 91, el mismo diablo hablando en el Salmo 91. Porque escrito está, le dijo. A sus ángeles mandará, le dijo, cerca de ti. Pero usted sabía para qué el diablo estaba tentando al Señor en esa área. Porque Jesucristo tenía que vencer como hombre. Jesucristo tenía que vencer como hombre, igual que usted, igual que yo. Y él dijo, si yo hago que el Hijo de Dios tiente al Padre, Él se va a meter en un lío con Él y yo voy a tener derecho hasta cierto punto para que ella no siga su recorrido de redención que Él quiere hacer y detengo la obra. Pero Jesús dijo esta palabra, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No deis lugar al diablo. Yo me recuerdo en mi país cuando yo agarraba unas cosas que le llamaban ondillas
iba y me gustaba andar tirándole los panales de abejas. Unos ruidos que hacían unos grandes avisponas así. Desde lejos agarraba y les pegaba a los panales. Pero como esos ojos de animales son tremendos, y me veían y comenzaba aquel animal siguiéndome. Muchas veces llegaba con el labio cayendo aquí, hinchado. Pero ¿quién había tenido la culpa? Yo. Había alborotado directamente el avispero. Muchas veces como cristianos también le damos lugar al enemigo y muchas veces nos preguntamos, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero muchas veces nosotros hemos alborotado, hemos dado lugar muchas veces para que él tiente, mucho en este caso el cristiano. Y ha pasado. Pero el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Hasta cierto punto el diablo le estaba, porque él dijo, bueno, si está escrito que Dios te va a mandar ángeles, imagine que el diablo le hubiera dicho, Judas, cuélgate del árbol ahí, cuélgate el cuello, porque a Cristo está, el Señor te va a salvar, va a mandar a sus ángeles y va a cortar el lazo para que no mueran. No, a Dios lo puede hacer, por supuesto, pero estaríamos en este caso tentando a Dios. Como el pueblo de Israel dijo en el desierto, ¿está Dios con nosotros o no? Pues dijo el pueblo de Israel. Y vino el Señor y dijo, y le dijo Moisés le dijo, déjame matar a este pueblo y te voy a dar otro mejor, le dijo. ¿Sabe que el Señor se vio enojado? Y le dijo, Moisés le dijo, déjame destruir este pueblo que rebelde, le dijo, y te voy a dar otro mejor. Y Moisés le dijo, no, Señor, no lo haga. Mejor quítate a mí de tu libro, pero no lo haga. Ese era amor de ese hombre. Por eso que el enemigo usa tantas estrategias para que el hombre caiga, para que la mujer caiga. Pero dice la Biblia que no va a caer aquel que ama a Dios. Mateo 27:38 dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y no podía ser, por supuesto que no podía ser. El Señor dijo, si yo pido ahorita tantas legiones a mi Padre de ángeles, Él me las envía. Pero ¿por qué el ladrón, hasta cierto punto utilizado por Satanás, quería que Jesús se bajara de la cruz? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera bajado de la cruz? ¿Dónde estuviera usted y no estuviera yo? Se hubiera quedado como la semilla sola, dijo él, porque la semilla que no muere y no da fruto, ese se queda solo. Pero el que muere, dijo, el que muere, dice la palabra del Señor, dará fruto. Y ese es el fruto que el Señor dio, usted y yo. Pero ¿qué hubiera pasado si esa semilla, que es el cuerpo de Cristo, no hubiera muerto? Hubiera quedado solo. Pero por cuanto murió, esa semilla dio fruto, que somos usted y yo. ¿Pero qué dice la Biblia? De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Cuidado. Cuando usted y yo reconocimos al Señor como nuestro Salvador personal y le dijimos al enemigo, ya no te quiero a ti, renuncio a ti, rechazo todas las obras que has estado haciendo en mi vida, desde ese momento dice la Biblia que el enemigo se va a levantar como león rugiente alrededor suyo, como dice el apóstol Pedro. Se levantará, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que el cristiano sin la cobertura de Dios es cuestión de tiempo para que sea un cadáver. ¿Qué dice la Biblia? O más bien dicho,
lo que podemos entender por medio de la Biblia, que Satanás sí nos lleva hambre, pero lo que no le permite que nos degüece es la cobertura de Jesucristo que tenemos. Es lo único. ¿Por qué Sansón hacía lo que hacía cuando el Espíritu Santo descendía sobre él? En este caso porque tenía la cobertura de papá. Pero cuando ya no la tuvo, ¿qué pasó? Fue un esclavo de los filisteos. El Señor es lindo. Él venció, dice la palabra del Señor, toda tentación. La tercera tentación de Jesús en el desierto que el diablo le tiró fue la vanagloria de la vida. Mateo 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La carne, el Señor no dijo, tiene muerta la carne, no lo puedo tocar ahí. Con los ojos, dijo el enemigo, tampoco no lo puedo tocar. Le voy a ofrecer, digo, todos los reinos del mundo, todo lo que Adán me dio, todo lo que yo recibí de parte del hombre, se lo voy a entregar a él, pero que me adore. ¿Sabe qué es lo que hizo Satanás ahí? Todo o nada. Así de sencillo. Como cuando alguien está jugando ahí, digo, no, bueno, todo o nada. Él lo dio todo. Te lo voy a dar todo. Como el mundo hoy, que se postra delante de un muñeco ahí, no crea que está adorando al muñeco, no, está adorando a Satanás. Eso dice Pablo en Corintios, que el que se postra delante de un ídolo se está postrando delante de un demonio. Eso es lo que dice la Biblia. Así es así. Dice la palabra: si postrado me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Estaría tentativa la oferta? Te daré un puesto en el gobierno, pero si postrado me adoras. Ante los ojos del mundo, lógicamente, significaba mucho. Pero, ¿qué había dicho papá? Él es mi hijo amado. En él yo me complazco. ¿Sabe que cuando las tentaciones muchas veces lleguen a la mente, yo personalmente lo que me pongo a pensar es, por una cochina tentación, perder la comunión con mi Padre? No vale la pena. No vale la pena. Y sigue diciendo la palabra del Señor acá. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Wow! Yo me imagino papá cómo se haber puesto con ese hombre, con Jesús. Y le digo: ahora te confirmo que eres hijo amado. Y en ti me complazco. Y Jesús ahí, hermano, estaba en 40 días de ayuno todavía. Y no estaba en el huerto del Edén, estaba en el desierto. ¿Usted sabe bíblicamente hablando quiénes son los que se mueven en el desierto? Escorpiones, serpientes, simbolizando los demonios. Sí. O sea que el Señor venció la tentación, hágale caso, en la misma casa de Satanás. ¿Y qué dice la Biblia? La respuesta de Jesús fue tan linda. Y amarás al Señor tu Dios, dice San Marcos 12:30, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que tampoco están en el mundo, dice el Señor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
el mundo. Y miren lo que dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En estas tres áreas Satanás tentó a Jesús. Y sabe que en estas tres áreas también Satanás tentó a Eva. En el Génesis dice la palabra del Señor que cuando la serpiente habló a Eva, dice la Biblia que le hizo entender que el árbol que estaba viendo era apetitoso. Simbolizaba, era apetitoso para el cuerpo. Pero las manzanas que Satanás da todas tienen gusanos. ¿Y qué dice la Biblia? Vio que era apetitosa el fruto y que era agradable para su cuerpo y que era bueno para alcanzar en este caso la sabiduría, en este caso la vanagloria de la vida. Eso está en Génesis capítulo 3, verso 6, por ahí anda, verso 6. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay una nota que yo quiero leer. Jesús, oye bien esta palabra, hermano, es en serio. Jesús vino a demostrar que aunque Adán le falló a Dios en el paraíso, teniéndolo todo, el Señor vino a vencer en el desierto, no teniendo nada humanamente de que depender, solo de su Padre, de la obra del Espíritu Santo. Satanás, en este caso Satanás le arrebató todo a Adán y a Eva, estando, oiga bien, en el huerto del Edén, en la presencia misma de Dios ahí. Se lo arrebató. Pero Jesucristo y arrebató el dominio a Satanás en su propia casa. En el tiempo de la necesidad. Hágale caso que dijo como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo, dijo Job. Job vio en este caso, simbolizando en este caso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda tentación que el hombre puede estar pasando aquí en la tierra, déjeme decirle que no vale la pena entregar lo que tenemos por una manzana engusanada. Por cualquier tentación aquí en la tierra, nada vale la pena. Perder nuestra intimidad con el Señor por una manzana podrida de este mundo. Y dice la palabra del Señor así, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Imaginen que el Señor hubiera dicho ahí cuando el Señor llegó donde Juan. Él nos dijo: hey, miren, Juan, aquí viene el Rey de Reyes. Aquí viene el Señor de Señores, ya te diste cuenta, no. Él no llegó así. Él dice en la Biblia que llegó como humilde. Él no llegó y le dijo: hey, Juan, ya te diste cuenta que soy el unigénito del Padre, aquí vengo, respétame. No. Él llegó, dice la Biblia, humilde para ser bautizado. Pero dice la palabra del Señor ahí: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que él hizo. Pero mire la recompensa, el 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Dios Padre. Aquel que un día le dijo a él: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco,
glorificarse cuando Jesucristo venciera todas las tentaciones. Alguien podría decir, oh, pero él era el Hijo de Dios. ¿Y usted y yo quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Dígalo. Sí, dígalo sin miedo. Hijos de Dios. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? Somos hijos de Dios. Sí. Y el espíritu que nos ha dado, dice la Biblia, que no es un espíritu de cobardes, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Para rechazar las ofertas que Satanás tira. ¿Por qué? Porque el propósito de tirar las tentaciones es para que la comunión entre papás se corte y el hombre termine como Sansón. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra por palabra. Choque de poderes en ese momento. Vale la pena seguir al Señor. ¿Sabe que hay una tentación tan grande? Yo sé que a todos nos va a pasar. Como aquel hombre boxeador que ya casi solo le vio un ojo nada más y el otro ojo ya no le ve porque ya está así. La gran cara aquí que ya el entrenador le dice, no, salta, ya no vas a seguir, y él dice, sí, quiero seguir. Y ya el otro hombre todavía le pone el hielo ahí, solo con un ojo alcanza a ver y dice, sí, quiero seguir. Sí, quiero seguir, sí, y comienza ahí en esa, sí, quiero seguir. Y viene el último intento y suelta un guantazo directamente sobre el hombre que ya lo tenía solo con el ojo. Y en ese momento viene y el hombre cae en la lona. Y el que ya tenía casi solo un ojo, le levantan la mano y dice, este es el vencedor, porque noqueó en este caso al otro que estaba ahí. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces con el cristiano? Muchas veces estamos tan cansados, cargados, que aparentemente sentimos que ya no podemos más. Y hay una tentación que el enemigo mismo pone y dice, descanse un rato. Pero ¿en qué lugar se puede descansar? Más que la presencia del Señor. Más que la cobertura del Señor. Fuera del Señor, dijo David, nada deseo yo aquí en la tierra. Solamente Él. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A usted y a mí nos van a ofrecer muchas cosas en el mundo para abandonar a Cristo. Muchos nos van a ofrecer. Pero sabe que el diablo no es alguien directamente que no. Ya Jesús lo venció. Yo no puedo decir, ay, es que el diablo me obligó a que decía, no. Él lo presenta, prepara el ambiente, pero quien decide soy yo. Así de sencillo. Soy yo el que decido. Él no obliga a nadie, simplemente presenta, como le presentó a Jesús, lo presenta, prepara el ambiente. Y cuando el ambiente está preparado, llega muchas veces a presentar su oferta. Pero usted dice, ¿sí o no? Jesús tenía 40 días con hambre ya en ese desierto. Pero dice la palabra del Señor acá, aunque el diablo y sus demonios, y aún oiga bien, hasta los que practican la brujería, no les guste, ¿qué pasa? Jesús venció como hombre. Así como lo oye. Porque eso odian a los brujos. Satanás, los demonios lo odian. Al darse cuenta que un hombre de carne y hueso lo venció. ¿Por qué lo odian? Porque un hombre de carne y huesos también, a él le arrebataron la victoria en el Edén. Pero un hombre de carne y huesos también le vino a arrebatar lo que el primer Adán había perdido. Y aún hasta el momento no lo
pueden creer. No lo pueden creer que aquel hombre descendió a las profundidades de la tierra, dice la palabra del Señor, para tomar las llaves de la muerte y del Hades en sus manos, como dice Apocalipsis. Él tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Y toda autoridad, como dice Filipenses, le fue entregada a Él, a Cristo, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y aún aquel que no se quiera postrar delante de Él hasta el día de hoy, un día se va a tener que postrar. Un día lo va a tener que hacer. Porque toda lengua tendrá que confesar que Él es el Cristo. Todos tendrán que confesar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para ello, Jesús, dice la Biblia, pasó la tentación. ¿Y qué dice Hebreos 2:18? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aún de los que estamos aquí, hay gente que puede estar siendo tentada, aún abandonarlo todo, aún abandonar mucha gente de su familia, sus hijos, aún abandonar el camino del Señor. Pero el Señor dice en su palabra, si estás pasando por eso, dice el Señor en su palabra, el que un día fue tentado en el desierto es poderoso para socorrerte, para que no lo hagas. Porque dice la bendita palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él vive, dígale a alguien ahí, Él vive. Él vive. Él vive. Y Él permanece para siempre. Póngase en pie en esta tarde y se encuentra. Ahí se encuentra, póngase en pie. Y cierre sus ojos un momento, por favor. Medite un momento. Aquel hombre de carne y hueso como usted y yo, llamado Jesucristo, siendo tentado en ese desierto donde dice la Biblia que únicamente había desolación, 40 días y 40 noches ayunando, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la gloria ahí. Y el enemigo, dice la palabra del Señor, que se levanta contra él con 3 ataques grandes a la carne, a los ojos y a la vanagloria. Pero el Señor, hablando su palabra, dice que Él rechazó toda oferta que Satanás había levantado contra Él. Toda tentación aquí en la tierra se puede vencer, cualquiera que sea, se puede vencer. No hay ninguna tentación que no se puede vencer. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador, nuestro Libertador, Él, dice la Biblia, que nos demostró que Satanás se puede vencer, pero como dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid, dice la Biblia, al diablo, y Él huirá de vosotros. El Señor es bueno, su palabra es poder, su palabra es vida, y ella dice, bienaventurado aquel hombre que guarda sus vestiduras blancas, para no ser avergonzado en aquel día. Porque todos aquellos que quieren tener muchas cosas aquí en la tierra, las ofertas que el enemigo le pone, lo van a tener por un tiempo, dice la Biblia, pero esta vida, este mundo pasará. Pero el que se guarda, el que rechaza las ofertas del maligno y guarda la palabra del Señor, permanecerá para siempre. Correrá y no se cansará, caminará, mas no se fatigará, dice la palabra del Señor. Porque todo aquel que espera en el Señor nunca será avergonzado. El Señor es bueno, Él es maravilloso, no hay otro como Él.
nuestro Señor Jesucristo.